Bueno, 12:20 del mediodía, ya tenemos esa comunicación con José Luis Perea de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y además hace poco estuvo aquí en Marbella, precisamente se reunió con asociados del CID para hablar de los cambios que tenemos ahora mismo, especialmente para la gran mayoría, porque muchos trabajadores funcionan como autónomos y tenemos una reforma en puertas que quiere el Gobierno central, algunos llaman la reforma Escrivá. Bueno, pues que tienen a los distintos colectivos que representan a los trabajadores autónomos, pues reivindicando, que consideran que esa reforma que plantean no es justa. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con José Luis Perea, que ya nos atiende a través de la videollamada. José Luis, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, queríamos, lo primero, ¿cómo afrontáis estos cambios que plantea el Gobierno central? Que veíamos, bueno, que proponen unos tramos, indican ellos, más flexibles, pero que, por ejemplo, sube la cuota mínima, pagaría, creo que son un mínimo de 184 euros al mes para aquellos que tengan ingresos por debajo de 600 euros, prácticamente, como lo diría alguien de la calle, es casi lo comido por lo servido. Bueno, pues vamos a ver, esto tiene su miga, y lo primero que tengo que decir es que nosotros, y se lo enseño a vuestros telespectadores, lo único que tenemos encima de la mesa es una tabla, un Excel, que nos da el Gobierno, en este caso el Ministerio de Seguridad y Seguridad Social, y que, bueno, efectivamente establece 13 tramos de cotización. Es un cambio de régimen, de manera actualmente el autónomo elige libremente la base de cotización, la elige libremente porque, entre otras cosas, el autónomo es el que se juega los cuartos, ¿no? El que se está jugando su dinero y afronta lo que puede o piensa que puede pagar todos los meses, ¿no? Por tanto, muchos eligen la base mínima, otros eligen bases superiores para mejorar sus prestaciones, porque evidentemente prestación que tú recibes en caso de accidente, en caso de jubilación, va en función de lo que tú has cotizado. Es decir, la Seguridad Social no te da ni un euro más de lo que tú has cotizado. Pero está claro que este nuevo sistema tiene un cambio radical, de manera que se va a hacer obligatorio, es decir, con los datos que dispone Hacienda, el Ministerio de Seguridad Social nos va a decir cuánto tenemos que cotizar. Y aquí está el primer problema. El primer problema es que se habla de rendimiento neto, es decir, gastos menos ingresos, y que lógicamente, o ingresos menos gastos, mejor dicho, lógicamente podrá deducirse y tener menos cuota aquel autónomo que tenga más posibilidad de deducirse gastos. Pongo un ejemplo para que lo entiendan bien los telespectadores. Pongamos dos fotógrafos que facturan en torno a 30.000 euros al año. Uno tiene un estudio y el otro no. Ambos trabajan 11 horas, pero está claro que en 2 años aquel que tiene un estudio que se puede desgravar todos los meses de su arrendamiento va a cotizar la mitad de lo que cotiza el autónomo, este fotógrafo que no tiene lógicamente estudio y que se está desplazando y que ni siquiera le permite a fecha de hoy Hacienda de gravarse los gastos de gasolina, el aparcamiento, etc. Por tanto, es un sistema que no entiende lo que es la filosofía del autónomo, que además no tiene rendimiento neto. Cualquier trabajador sabe lo que ha cobrado este mes, sabe lo que va a cobrar el mes que viene y sabe lo que va a cobrar de paga extra cuando llegue el verano. Los autónomos no tenemos paga extra. Los autónomos, ¿quién nos va a pagar las vacaciones? ¿Qué pasa con la morosidad? Muchas veces nosotros facturamos y nuestros clientes no nos pagan. 1 de cada 3 autónomos sufre morosidad. ¿Nos va a pagar Seguridad Social estas facturas pendientes? ¿Qué pasa cuando cerramos la empresa? A los trabajadores asalariados se les da una indemnización. Nosotros seguramente con nuestro ahorro tengamos que indemnizar a los trabajadores pendientes. Por tanto, es un sistema que se convierte en obligatorio, que va contra el punto de flotación del ADN del autónomo, que es la libertad para elegir la base de cotización. Y en segundo lugar, oye, vamos a cotizar por unos ingresos que tuvimos ahora mismo, en el mejor de los casos, hace 16 meses. La situación del autónomo es muy cambiante. Sabemos lo que hemos ganado hoy cuando termine nuestra jornada laboral. Pero bueno, ¿cómo se nos va a implantar una cotización por un ingreso de hace 16 meses o de hace un año? Prácticamente inviable. Bueno, Juan Luis, entonces, por lo tanto... José Luis. Perdón, José Luis. Ahí te he puesto yo Juan Luis. Perdón, José Luis. Entonces, bueno, parece que ahora mismo hay entre lo que los autónomos piden y la postura del Gobierno, hay un trecho. Bueno, yo tenía por aquí, por ejemplo, que vosotros planteabais que os están poniendo obligaciones de un trabajador asalariado, pero sin embargo no tenéis los mismos derechos que un asalariado. Sí, efectivamente, te lo he explicado claramente, pero es que además tiene un afán recaudatorio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto?
porque esto que ha sido una esperanza para muchos autónomos que no llegan, por ejemplo, a ganar esos 900 o 600 euros, bueno, pues en el mejor de los casos, pasados 9 años, que será progresivamente cuando se implante el sistema, van a estar pagando un 33%. Sin embargo, muchos autónomos con unos rendimientos netos medios y un poco más altos van a estar pagando casi 4 veces la cuota que tiene actualmente, es decir, un 200%. Por tanto, me reducen al que menos ingresan un 33% y, sin embargo, a los tramos medios y altos se le puede subir la cuota hasta 4 veces, es decir, un casi 200%. Bueno, José Luis, claro, teníamos por aquí, dentro de la información, que se eliminaba el mínimo y por lo tanto ya todos estaban obligados a hacer la declaración de la renta, ese mínimo, pero creo que es una situación que ya prácticamente ya se producía. Bueno, lo que esto significa es, nos encontramos esta sorpresa esta semana en la reunión, pues una traba administrativa más. Como todos sabéis, hay unas cantidades por la cual un autónomo, si no llega a ese tope, no tiene obligación de hacer declaración de la renta, como también lo tienen los asalariados. Sin embargo, se le va a obligar a hacer esa declaración de la renta para que justifique esos gastos mínimos, que es, por cierto, un gasto más porque tendrá que buscar un asesor para que se la haga. Por tanto, es una traba administrativa más y un costo. Bueno, y José Luis, ¿qué pasa con los 7 céntimos? Que vemos aquí una noticia. 7 céntimos en el sueldo de los empleados que cobran el salario mínimo interprofesional obliga a los autónomos a rehacer todas las nóminas. Por 7 céntimos, que es un error en este caso del gobierno. Pues sí, es un error administrativo, lógicamente, y les va a dar mucho trabajo a nuestros asesores. Evidentemente, como en tantas cosas, es decir, lo digo con desesperanza, ¿no? Pero muchas veces la gente que diseña este tipo de cosas desconoce por completo lo que es el trabajo autónomo. Y es una pena, porque pongo un ejemplo. Cuando se inició la pandemia, el gobierno, en buen sentido, creó la prestación especial por cese de actividad. Al final nos cerraban los negocios, nos veíamos obligados a cerrarlos y el gobierno nos establecía esa prestación especial. Pero nos obligaban, por ejemplo, cuando salió la primera normativa, a darnos de baja. Es decir, si yo me doy de baja como autónomo para cobrar 700 o 800 euros y, por ejemplo, soy taxista en Málaga o en Marbella y me cuesta una licencia 40 o 50.000 euros, imagínense, pierdo 40 o 50.000 euros para cobrar 700. Son errores de la gente que diseña este tipo de sistemas y yo creo que lo que tendría que hacer en este caso el Ministerio y el Ministro es pisar un poco más la calle y ver un poco la situación en la que estamos, porque además llega en el peor momento, donde 2 de cada 3 autónomos todavía no tienen la facturación o los niveles de la facturación que tenía antes del COVID. Por tanto, si ahora mismo, que ya hemos sufrido este año una subida de la cuota, un 0,6%, que además al subir el salario mínimo interprofesional y subirnos nuestra cuota porque están indexadas, hemos tenido que pagar más a nuestros trabajadores y en muchos casos, por ejemplo, en los pequeños ayuntamientos donde el autónomo lo que hace es prestar el servicio de limpieza y la concesión administrativa, es decir, el contrato es el mismo, pero la cuota y el salario mínimo interprofesional sí lo tengo yo que apechugar sobre mi espalda, ¿no? Son situaciones realmente complicadas y, como digo, no es el momento ahora mismo para plantear ningún tipo de subida. Y sí, por ejemplo, algo que llevamos reclamando 12 años, que es, por ejemplo, que se les baje la cuota de cotización a los autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional. Para eso, para este viaje no hace falta alforja, es decir, eso se podía haber hecho por un real decreto tranquilo. Bueno, José Luis, que sé que tienes una reunión ahora a las 12:30, no te quiero robar mucho tiempo. Lo último que te hago, bueno, estuviste hace pocos días, pocas semanas aquí en Marbella. ¿Qué tal fue esa reunión? Bien, estuvimos hablando con CIS Marbella, tienen preocupación lógicamente por lo que está ocurriendo y por lo que puede ocurrir con el colectivo de autónomos y simplemente fue una toma de contacto precisamente para explicarle un poco esta situación. También tengo que decirlo, no todas las organizaciones están en la línea más belicosa que nosotros hemos cogido porque, bueno, cada uno tendrá que darle explicaciones a sus asociados, pero nosotros creemos que este tipo de sistema no es bueno para el autónomo, a pesar de que el ministro ayer dijera que sí, que los autónomos están contentos. Yo, que piso la calle, que me tomo un café, que compro en las tiendas, lo que recibo constantemente y diariamente son quejas, son dificultades, son problemas y parece como que el autónomo sigue siendo el cajero automático de los gobiernos. Pues sí, parece que sí. Bueno, pues José Luis, muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, mucho ánimo. Muchas gracias, eso, y mucho ánimo para todos los autónomos. Muchas gracias, como decíamos, por esa conexión con José Luis Perea de ATA, que nos ha atendido a través de la videollamada para un poco hablar de la situación de los trabajadores autónomos, que son muchos,
los que todos los meses tienen que trabajar y luego tienen que ir pelearse con el gestor a ver cómo cotizamos y demás, porque luego resulta que ahora me van a cambiar la... Bueno, el lío padre que ahora les llega. Bueno, yo no sé si mi siguiente invitada, nuestra abogada, Montserrat Piojan, ¿tú también estás de autónoma? Sí, autónoma también, sí. ¿Y qué tal? Pues como todos los autónomos. Sobreviviendo. Sobreviviendo ahora con los cambios de más. Montserrat Piojan. Pijuán. ¿Pijuán? No. Pijuán. Pijuán. Que no digo Pijuán, digo Pijuán. Es Pijuán, PJ. Pijuán. Sí. Lo vamos Pero a decir bueno, más, vamos a desplazar más. Vamos a un poco Pijuán. Ahí es mejor. Ay, da igual, yo no me... Te hemos hecho mucha publicidad ahora Sí, mismo. ahora mismo sí, desde luego el apellido se ha quedado divinamente a la gente, ya no se les olvida. Bueno, vienes a hablarnos, no de mascotas, pero vienes a hablarnos también un poco Sí, de la sí. nueva ley que tenemos. De mascotas. Una nueva ley que ya hablamos la pasada semana hablamos con Nicolás Fernández, el veterinario, que ya nos hablaba un poquito tal, pero ya vamos del aspecto legal. De a qué nos obliga a los que tenemos una mascota. Bueno, lo que... Luego me quejaban algunos y decir, bueno, es que solo mira por los que tenemos una mascota en casa, pero ¿qué pasa con los que tienen animales en una granja? Ese es uno de los problemas, que esta reforma, la reforma lo único que ha hecho ha sido reformar ciertos artículos del Código Civil, de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, para adaptar, digamos, cambiar ciertos artículos con respecto, por ejemplo, en los casos de separación, divorcio, convenios reguladores matrimoniales, etcétera, etcétera, digamos que el animal de compañía es como un hijo, o sea, se equipara a un hijo más. Tienes que incluirlo en las medidas provisionales, O sea, tienes que si incluirlo en el tienes convenio custodia regulador. compartida, el perro va. O el gato, o la tortuga, o lo que tenga. Exacto. Entonces, digamos que en caso de discrepancia además decide un juez. Que ese es el problema, es decir, en el caso de los hijos, cuando hay problemas con la custodia o lo que sea, siempre se piden informes psicológicos, ¿no? Un psicólogo evalúa cuál es el bienestar, cuál es el estado de la familia, el núcleo familiar, el psicólogo evalúa una serie de cosas. Ay, perdón. Cosas que pasan. Cosas del directo. Cosas del directo. Pues eso, en un caso de separación o divorcio, cuando en el tema de los hijos y los convenios reguladores y las medidas provisionales, se prioriza siempre, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, el bienestar del menor. En este caso, en el caso de los animales también. El problema es cuando hay discrepancias, hay informes psicológicos que pueden decir con respecto a un niño o a un menor, que pueden hacer un dictamen, pero ¿cómo se hace un informe pericial psicológico a una mascota? Complicado, complicado. Yo por lo menos particularmente lo veo complicado. No lo veo. Entonces, en caso de discrepancia decide un juez. Bueno, han querido... A mí no me parece mal, porque evidentemente yo siempre he tenido perros, ahora no, precisamente por responsabilidad, porque no podría atenderlo debidamente, con lo cual por responsabilidad en este momento no lo tengo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues como dice muy bien el decreto que ha reformado todas estas disposiciones, los animales pasan a ser seres sintientes, porque hasta ahora tenían la misma regulación que los bienes muebles y semovientes. Entonces pasan a ser seres sintientes. Me parece bien esa regulación, lo que pasa es que hay, efectivamente, han dejado fuera granjas, ganaderos, lo regulan, pero de una manera como muy light, entonces va a surgir ya que te problemas. metes en la ley, hazla completa. Claro. No te quedas a medio camino. Han dejado, efectivamente, lo que se están quejando ganaderos, criaderos, sí que está regulado en la ley qué pasa con las crías de los animales, pero yo personalmente también lo veo cojo desde ese punto de vista. Por ejemplo, ahora mismo una explotación, los animales de una explotación agrícola o de una finca, por entendernos bien, los animales que estén dentro de una finca no se pueden embargar con la finca, no se puede... Entonces, bueno, pues sí que hay muchas mejoras de cara a los animales. No es la tontería que se está escuchando en foros de si el animal no puede estar abandonado más de 24 horas. Esta regulación habla de los animales abandonados, pero no dice qué tiempo. Tampoco es verdad que haya que hacer ahora el DNI animal. A mí no había llegado lo de las 24 horas. No. O sea, bulo. Entonces, están corriendo muchos bulos por ahí. También está corriendo otro bulo importante que es, o sea, ahora mismo, por ejemplo, hay propietarios que cuando alquilan una vivienda no quieren una mascota y te lo ponen en el contrato de alquiler.
¿Cuál es la regulación general? Que si no pone nada en el contrato del alquiler, no te pueden prohibir tener una mascota o un animal en casa. Lo tiene que decir expresamente el contrato para prohibírtelo. Pero el propietario lo puede prohibir, en su libre albedrío, digamos, y al hacer el contrato prohibirte tener un animal. No es verdad que ahora eso pueda ser abusivo, nulo, esa cláusula pueda ser abusiva. No es verdad, no se regula, no se dice nada en la ley, no ha habido ningún cambio en la ley de arrendamientos urbanos. Por lo tanto, todo sigue igual. Si el propietario que yo le voy a alquilar la casa no quiere que yo tenga un perro, me lo pone en el contrato y yo no puedo tener perro. Pero, ¿y si resulta que tú estás ya en una vivienda de alquiler, entras sin mascota, pero Sí. Por lo que sea, oye, mira, que he visto, voy a adoptar un perro tal, y tú vas con... Ahí te puede decir ya el... Si no ha puesto nada en el contrato en su momento, no te puede decir nada. O el inquilino está obligado a notificarlo y decirle, voy a poner, mira, que llevo aquí a lo mejor un año, pero que voy a traerme un perro. Si no se especifica nada, no hace falta. Tampoco hace falta que lo diga. No hace falta. Es decir, el propietario, si quiere realmente, que nunca, tiene que pensarlo antes. Si quiere realmente, a ver, es este tipo de personas que bueno, pues, a ver, todo respetable en este mundo, pero hay gente que piensa que se le destroza el piso, que tal, que cual, ¿no? Entonces, bueno, pues es una postura que yo no comparto, pero bueno, puede ser aceptable o respetable. Entonces, si uno es propietario y no quiere que jamás haya una mascota, tiene que preverlo y ponerlo en el contrato, aunque de momento no haya mascota. Si no se pone en el contrato de arrendamiento, puede tener mascota. Otra cosa distinta ya son temas ruidos y molestias a los vecinos. Eso es otro tema distinto. Y las acciones que pueden tener los vecinos contra las molestias porque ladra mucho, lo que sea, un perro. Hay mascotas que no hay porque además, efectivamente, ¿qué se considera una mascota? En círculos jurídicos yo he leído, y no es descabellado, ¿un cerdo vietnamita es una mascota? Porque es verdad, hubo una moda que todo el mundo adquiría cerdos vietnamitas. Hay gente que tiene boas constrictor en su casa. A ver, ¿qué es una mascota? Hay un momento que dice, o sea, a mí me hace mucha gracia porque animal domesticado... No, o sea, es que me estoy acordando ahora de la claro, publicidad, estamos pulpo como animal de compañía. Claro, es que es así. Entonces, el decreto este habla de animales domesticados cuando el animal tiene tendencia a volver a tu casa. Se habla de animales salvajes, domésticos y domesticados. Y domesticados cuando es un animal no doméstico, pero en eso son muchos los gatos. Es decir, un gato que tú le echas de comer y ya sabes que ese gato va a venir a ti, a tu casa permanentemente. Otro tipo de animales, ¿no? Pero, bueno, y otra cosa que no puedo dejar de escapar porque es un poco de traca. Se habla de cuando fallece el dueño de la mascota o del animal. ¿Qué es lo que pasa? Pero es que han confundido causante con causaviente. Y lo explico. Causante es el que fallece y causaviente el heredero. En este caso pone que cuando fallezca el animal, el causaviente, es decir, confunde... que si el animal puede heredar. No, exacto. Vale. Es tan kafkiano como que cuando fallece el causaviente, no señor, no es el causaviente el que fallece, es el causante el que fallece. Sí. El causaviente es el heredero. El heredero. Entonces, hombre, a ver, si uno no tiene herederos puede dejar los bienes al gato, que ha habido casos, ¿eh? Pero bueno, el gato. Eso sí. ¿Qué va a hacer el gato? Ha habido casos. Y nombrar una albacea, y eso se puede hacer. Sí, eso que a mi gato no le falte ni arena ni comida, ni agua. Claro. Pues gástate el dinero. Y asociaciones de animales que también, si tú no tienes herederos, pero en este caso los herederos forzosos, digamos, que heredan, que son los causavientes, son los que tienen que hacerse cargo del animal. Pero confunde causante con causaviente. Y yo de verdad cuando lo leí en la prensa no me lo creía, pero leí el decreto y es verdad. No sé exactamente cómo lo pone, a falta de voluntad del causaviente. O sea, que es que ya en el decreto. Ya en el decreto está mal, en el decreto está mal. En el decreto está mal. En vez de poner causante, pone causaviente. ¿Y quién redacta el decreto? Se supone que hay asesores. Claro, se supone que es la comisión jurídica del Congreso, después la del Senado. Yo ahí me callo y no quiero hablar porque valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Muy bien, bueno. En cuanto a sanciones, ¿qué tipo de sanciones? No se establece ninguna sanción. ¿Nada? Nada. No, este decreto lo único que hace es modificar el Código Civil para qué regulación tienen los animales en caso de separación, de divorcio.
cuáles son, por ejemplo, con respecto, o sea, les da una categoría de seres, la palabra es sintientes, a efectos de qué pasa con los frutos, es decir, con los cachorros, con las crías, no se pueden embargar, hay una serie de modificaciones, pero, a ver, es bulo todo lo que se diga, no establece sanciones, no hay DNI animal, nada de nada. Bueno, entonces, ¿a qué nos atenemos con esta norma? Para los que tenemos mascotas, yo en mi caso que tengo un perro, sí, ¿a qué me obliga? Si te vas a separar... Ah, vale, si me voy a separar... Si te vas a separar, te vas a divorciar, a incluirlo en el convenio regulador o que hagas de mutuo acuerdo o incluirlo en las medidas provisionales. Y puede llegar a ser la custodia compartida. Además, es más, no importa de quién sea la titularidad, es decir, yo lo tengo escrito, mi cartilla está a mi nombre, por ejemplo, ¿no? Yo, mi pareja, vamos a suponer, mi pareja no figura para nada, pero sí que tiene derechos sobre esa mascota. Aunque no figure, antes era, a ver, quienes tenían al nombre la cartilla del perro, ese era el dueño y eso... Sí. Ahora ya no es así. Aunque no sea el titular en los papeles, digamos, por entendernos, aunque no sea el titular, la pareja tiene derechos sobre esa mascota. ¿Y en qué otras situaciones tenemos? Pues simplemente, hombre, a ver, a las personas de a pie poco más, porque, a ver, a nadie le van a embargar un animal por una deuda, a una persona particular. No. Eso suelen ser en explotaciones ganaderas, agrícolas y tal. Entonces, bueno, pues te embargan la explotación y están los animales dentro. Ahora esos animales ya no se pueden embargar, entran dentro de los bienes inembargables, lo mismo que el salario mínimo. Pero bueno, a efectos de las familias, poco tiene que ver, ¿no? A efectos, ahora mismo, la verdad que la reforma es un poco... A ver, está bien, había que hacerlo, ¿no? Porque respondía a una realidad, ¿no? Por ejemplo, pues una persona está cuidando una mascota que tiene un dueño, pero lo cuida una persona y la otra lo ha abandonado. O sea, había que regular, el que cuida esa mascota tiene derecho a que le reembolsen esos gastos ahora por ley, está recogido por ley. Un animal abandonado, en principio hay que, porque eso sí, por ejemplo, eso sí que es interesante. Un animal abandonado, uno que se encuentra en la calle, primero hay que buscar al dueño, si tiene chip, si no tiene chip, y si no tiene, pues entonces ya entra dentro de las mismas cosas que cualquier cosa abandonada. Se la queda el que la encuentra, en este caso. Entonces, digamos que tiene ciertas cosas que había que hacer y que había que regular porque no estaban reguladas. Ahora, no es una ley al uso de protección completa de derechos de los animales, eso que quede claro. Yo tengo por aquí que, por ejemplo, se pone fin a la venta de mascotas en tiendas. No. ¿Otro bulo? No, otro bulo. ¿Otro bulo? Otro bulo. Al contrario, lo que se reforma es decir, el que venda un animal responde de los daños ocultos que puede tener ese animal. Es decir, tú vendes un animal y luego le sale una enfermedad o algo y le lleva al veterinario. Yo compro, seguimos con los perros, ¿no? Yo compro un perro. Al cabo antes de 6 meses, vale, le sale una enfermedad. Yo puedo reclamar a ese que me lo ha vendido. Nadie no dice nada de que no se puedan vender en tienda. Mire usted, todos esos son bulos. ¿Y lo de la prohibición de sacrificarlos? No dice nada tampoco la ley, el decreto. Bueno. El decreto no dice nada de todo eso. Digo cosas que voy viendo. A ver, ahora mismo es el decreto que trae en vigor el 5 de enero de este año. Lo único que hace es reformar determinados artículos del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, incluyendo a los animales que no estaban incluidos. Ya está, simplemente. Ya está. Bueno, pues, en determinadas casuísticas que pueden producirse y que hay animales involucrados. Bueno, pues, lo que me está llamando la atención es sobre todo lo que se ha generado de desinformación. Desinformación. Que si no se pueden vender animales en tienda, digo yo, porque aquel que vende un animal en una tienda de animales... Sería una barbaridad, eso es impensable, inviable, ilógico, absurdo. A ver, la cantidad de tiendas Otra cosa es que lo que tendrían que hacer, si acaso, hacer inspecciones, si tanto miran por el bienestar animal, hacer más inspecciones a ver si los animales en esas tiendas están bien atendidos, bien cuidados y tienen espacio suficiente, lo que tú quieras.
que eso me parece normal y hasta lógico, y me parece positivo, pero no pueden prohibir la cantidad. Hay muchas familias que viven de eso. Sí, pero entiendo directos e indirectos. Que llega una reglamentación y una regulación que ellos están cumpliendo y que pagarán y pagan sus impuestos por eso. Claro, o sea, otra cosa es que vigilen más por el bienestar animal, que esos animales en la tienda estén bien, ¿vale? Lo compro, me parece perfecto. Pero no, lo que están diciendo una cantidad de tonterías, porque además yo también cuando estuve mirando el tema dije esto no puede ser así, y lo único que hice fue coger el decreto, imprimirlo y leerlo. Bueno, pues yo creo que nos ha venido bien, sobre todo para quitarnos ciertos bulos que había, porque claro, te digo, lo estaba leyendo en un periódico contrastado, no en una página cualquiera, en un periódico que es líder de tirada nacional. O sea que me llama mucho la atención. Bueno, que yo sepa, y lo estuve buscando, porque efectivamente al salir estas informaciones, tú dices, oye, ¿habrá alguna? En esta ley no, pero ¿habrá otra que lo diga? Y lo estuve buscando en un código que lo hay, de leyes de derechos de los animales, y no hay ninguna nueva ley, y mucho menos la que dicen que lo recoge la ley que ha entrado en vigor el 5 de enero. No, mentira. No. Bueno, ya hay otros que, bueno, no creo que afecta sobre el etiquetado de en este caso de la carne, que ya habría que ver, que sí habría que ver pero si tampoco, que ese sí es un bulo, claro. Pero clarísimo. Pero además es que ya te digo, es que lo único que se reforma... La que tiene que ver en el etiquetado, además, si el animal ha sido maltratado, ¿no? Tal, y bueno, ya esto... Ojo, me voy a comprar un chuletón, pero que sepa que la vaca ha sido maltratada, y te va a dar un remordimiento. En fin. No, el decreto que entró en vigor el 5 de enero solamente cambia esas cosas. Bueno, pues Montserrat, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos y ponernos sobre todo las cosas claras. Yo lo único que he hecho ha sido que es lo más farragoso, que es leerme el BOE. Sí, la verdad ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Porque luego las noticias, yo siempre lo he dicho, lo llevo diciendo años, las noticias jurídicas las carga el diablo. Sí, tiene muchos matices. Y además, si no eres profesional, no eres ducho en la materia, lo normal es que te acabas confundiendo. Bueno, pues Montserrat, muchas gracias. A vosotros. Y ya saben, que tengan una mascota, que pueden tener una mascota, y quítense de toda esa historia, porque esa la vamos a cuidar muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora precisamente del Hospital Costa del Sol y de una muy buena noticia, como decía al principio del programa, que habla también de la calidad de sus profesionales, y es que el Costa del Sol registró 8 donaciones multiorgánicas en 2021, 7 de ellas de muerte encefálica y una en asistola controlada, que ha posibilitado la extracción de 17 órganos, bueno, por lo que supone también ayudar a muchas personas que necesitaban ese órgano. Bueno, vamos a hablar en este caso con José Manuel Galván, que es el coordinador de trasplantes del Hospital Costa del Sol, que ya está con nosotros a través de la videollamada. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, una noticia la que hablaba de este tipo de donación multiorgánica en 2021. No sé si hablamos de cifras habituales en el Hospital Costa del Sol o estamos más o menos en esta media. No son habituales. Prepandemia teníamos una media de unas 12 donaciones al año. Con la pandemia, que empezó en el 2020, tuvimos 5 donaciones y en el 2021 8. Hemos bajado la media, pero es por las circunstancias. Bueno, pero no estamos... hablamos destacable y sobre todo del equipo de profesionales que hay en torno a este equipo de donaciones, porque tenéis, aparte de médicos de urgencias, tenéis urólogos, tenéis oftalmólogos, traumatólogos, anestesiólogos, profesionales de enfermería, o sea que sois un equipo muy amplio, ¿no? Sí, cuando hay una donación multiorgánica puede intervenir desde la detección del donante, la extracción de órganos, la coordinación y el trasplante de los órganos, y todo ello con la gente de la ONT que está en Madrid, pues entre 80 y 100 personas. Bueno, en cuanto, siempre se dice, ¿no?, que nuestro país, en cuanto a la donación de órganos, somos número 1. Sí, la verdad es que llevamos más de 25 años siendo los número 1 en donaciones y trasplantes de órganos. Eso dice mucho de nuestra sociedad y de nuestro sistema sanitario. Bueno, lo que
me hablaba ahí, me comentaba José Manuel el tema del COVID que podía afectar. Luego, no sé si en este tipo de intervenciones también os obliga a llevar otros protocolos más de los que ya tenéis habitualmente. Sí, hay que ser muy exquisitos, muy estrictos. Todos los donantes tienen que tener la PCR, ser negativos en COVID, si no, no pueden ser donantes. Entonces el hospital, desde que está la pandemia, habilitó 2 circuitos para los pacientes, para pacientes COVID y no COVID, y los donantes están en el circuito de no COVID. Todo esto exige mucho esfuerzo y nos ha llevado al límite a todos los profesionales, pero la donación no se ha parado. Bueno, como decíamos, teníamos aquí datos que desde el 2002 el Hospital Costa del Sol obtuvo la acreditación necesaria para la realización de extracción de órganos y tejidos por parte de la Consejería de Salud. Hablamos de un total de 133 donaciones multiorgánicas. No sé, estas cifras, ¿cómo nos ponen? ¿A qué nivel nos pone por parte del Hospital Costa del Sol? Bueno, hemos ido mejorando con los años y ya te digo, prepandemia teníamos ya una media de 12 donaciones multiorgánicas al año, que eso estaba muy bien. Lo ideal para nosotros es poder llegar a 15, ¿no? Porque las listas de espera cada vez son más amplias, pero nos ponen como hospital comarcal hasta ahora, pues de los mejores de Andalucía. Bueno, tengo también por aquí el tema de trasplante de córnea, que aquí también desde diciembre de 2011 se ha obtenido esa acreditación y el Servicio de Oftalmología ha realizado 7 trasplantes de membrana amniótica. Es también, ¿no?, otro tipo de, en este caso, de trasplante que se hace. Sí, en el hospital somos un hospital que genera órganos, genera donantes, pero también se trasplanta. Lo que se trasplanta son córneas y tejido amniótico, que esto lo realizan los oftalmólogos de nuestro hospital. Y también implantes óseos, que todo eso lo realizan los traumatólogos. Bueno, y para aquellas personas que quieran ser donantes, no sé cuál sería la tramitación, si tienen que dejar algún tipo de declaración donde ellos manifiestan que quieren ser donantes cuando fallezcan, o tienen que comunicarlo al propio centro. ¿Cómo es la tramitación? Lo legal y formal es hacer tus voluntades vitales anticipadas. En Salud Responde, o en tu ambulatorio, tu centro de salud, a cualquier centro sanitario oficial puedes realizar tus voluntades vitales anticipadas en las que tú quieres y pones y firmas que quieres ser donante. Pero lo más práctico y lo más fácil es decirle a tus personas más allegadas, tus seres queridos, de familiares de primer orden, como tu pareja, tus padres, tus hijos, tus hermanos, que tú quieres ser donante. Llegado el momento, que nos va a llegar a todos, cuando llegue el momento de nuestra muerte, si es posible, queremos ser donantes de órganos y tejidos. Directamente al familiar más cercano y de forma oficial, realizando tus voluntades anticipadas. Como decíamos, y lo comentaba también el doctor, España ocupa el primer puesto precisamente en la donación de órganos, algo que habla también, ¿no?, de la concienciación que tienen muchas personas de que sus órganos después de fallecer pueden tener o pueden dar la oportunidad a algunas personas que lo necesitan el poder tener una segunda oportunidad, que tan importante es. Bueno, pues, doctor, no nos quedamos con esto, ¿no?, con sobre todo la concienciación que hay y sobre todo cómo estáis trabajando, e incluso en pandemia estáis ayudando y estáis consiguiendo el poder seguir realizando este tipo de trasplantes. Sí, por desgracia hay muchos enfermos COVID ingresados en el hospital y en la UCI, pero también hay otro tipo de enfermos con patologías agudas y graves que necesitan tratamiento. Por ejemplo, las personas que su único tratamiento para seguir vivo es recibir el órgano de otra persona. Y eso continúa, no podemos abandonarlos. Bueno, pues doctor, muchas gracias y enhorabuena primero por ese trabajo y sobre todo habla también, como decíamos, de la calidad profesional del centro, y que muchas veces sale quizás a la palestra porque no se hace por temas más bien burocráticos o políticos y no tanto por la calidad del servicio que se está prestando en sus instalaciones, que yo creo que también, aunque se ha puesto de manifiesto con todo esto de la pandemia, el reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios, pero no está bien, ¿no?, de vez en cuando volverlo a recordar, ¿verdad?, porque muchas veces no nos acordamos.
Sí, sí, muchas gracias. Bueno, yo también pues quisiera agradecer a los donantes y a sus familias su generosidad. Sin donantes no hay trasplante. Bueno, pues doctor José Manuel Galván, como decíamos, coordinador de trasplantes del Hospital Costa del Sol Marbella. Muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros esta mañana para hablarnos pues de ese servicio, de esa noticia que conocíamos, de las 8 donaciones multiorgánicas que tuvimos en el 2021, que habla también, pues eso, de la labor y también de cómo estamos aquí de concienciados. Muchas gracias al doctor, y nosotros, que aprovechando que nos quedan pocos minutos para llegar a la 1 de la tarde, nos marchamos a la publicidad. Bueno, antes aprovecho, y que tengo, antes de eso, que tenía yo por aquí los datos del COVID, ya lo teníamos por aquí, y aprovecho ya y se los digo, ya que los tengo por aquí, y es que tenemos que hablar de 72 nuevos casos en la jornada de hoy, un total de 24.619 desde que comenzó la pandemia. El dato que nos interesa, pues son dos. Primero, que no hay nuevos fallecimientos, 251, afortunadamente en las últimas 24 horas, se han curado 147, lo que pone la cifra ya de personas que han superado y se han recuperado en más de 21.114, y el otro dato que decíamos, la tasa de incidencia, ¿en cómo se sitúa? Ya ayer les comentamos que bajaba de la barrera del millar, ya estamos en los 800, pues afortunadamente sigue bajando, ha bajado 76,6 puntos y se sitúa ya en los 713,9, lo que marca, ya parece claramente que esta sexta ola está ya descendiendo, y por lo tanto vamos camino de volver a esa normalidad que teníamos antes de esta ola, la de Omicron. Ahora he escuchado también la Omicron silenciosa. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos, que ya tenemos por aquí a nuestro veterinario Nicolás Fernández.